Buenos días, familia, transformación y vida. Qué gusto es estar con ustedes, qué alegría nos da en nuestro corazón y tener la oportunidad de poder compartir con ustedes estos minutos, de verdad que es una bendición. Una vez más agradecemos a cada uno de ustedes esa libertad que han tenido, esa espontaneidad en su corazón para conectarse, para venir en esta mañana y tomar estos minutos, este tiempo para estar en la presencia de nuestro Dios. Es de verdad una alegría poder estar en esa convivencia, en esa relación a través de este medio. Y siempre hemos dicho que no hay, ¿cómo podríamos decir? Algo que pudiera ser igual en el sentido de estar en una conexión como esta a estar presencial. Definitivamente que no es lo mismo, pero de verdad que también nos alegramos el poder acercarnos hacia ustedes a través de este medio. Damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros de diferentes lugares, estados del país, en otros países. Son bienvenidos a este tiempo y damos gracias a Dios por sus vidas. Les invitamos en esta mañana que podamos disponer nuestro corazón. Vamos a tomar unos minutos, vamos a adorar, vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos de verdad a disponer nuestro corazón para en esta mañana agradecer su bendición, su provisión, su cuidado, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Este es el tiempo en el que tú y yo, a través de la alabanza y la adoración, podemos expresarlo. Dispongamos nuestro corazón y en esta hora podamos estar dispuestos para adorar a nuestro Dios. Gracias por amarme, Jesús. Gracias por entregarte hasta morir. Tomaste tú mi lugar. Lo diste todo por mí. Ahora vivo estás dentro de mí. Puedo respirar. Estás aquí, moriste por mí y hoy tuyo soy. Quiero darte mi corazón, quiero exaltarte, mi Dios, quiero poder darte tu nombre, exalto tu nombre, levanto, no hay nada, no hay nadie como tú. Tu nombre, exalto tu nombre, levanto, no hay nada, no hay nadie como tú. Ahora vivo estás dentro de mí, puedo respirar, que estás aquí, moriste por mí y hoy tuyo soy. Quiero darte mi corazón, quiero exaltarte, mi Dios, quiero poder darte mi adoración. Tu nombre, exalto tu nombre,
exalto tu nombre, levanto, no hay nada, no hay nadie como tú. Tu nombre, exalto tu nombre, levanto, no hay nada, no hay nadie como tú. Jesús, Jesús. Llévanos a ese lugar donde nos abrazarás, donde llueve tu paz, donde llueve tu paz y tu amor gobierna. Llévanos a ese lugar donde nos abrazarás, donde llueve tu paz, donde llueve tu paz y tu amor gobierna. Como un niño en los brazos del Padre, escondido allí estaré. Nuestros pasos, solo a ti yo te seguiré. Llévanos a ese lugar donde nos abrazarás, donde llueve tu paz, donde llueve tu paz y tu amor gobierna. Como un niño en los brazos del Padre, escondido allí estaré. Guía nuestros pasos, solo a ti yo te seguiré. Oh, quiero verte, quiero verte. Nada importa, nada deseo fuera de ti.
quiero verte. Nada importa, nada deseo fuera de ti. Qué hermoso tiempo hemos pasado en la presencia de nuestro Dios. De verdad que es algo maravilloso el poder tener la oportunidad de poder levantar nuestra voz en alabanza, en adoración. Es el tiempo donde nosotros ministramos el corazón de nuestro Dios. Les recuerdo que también entre semana tenemos nuestras actividades por internet. No te olvides de conectarte el día miércoles. Tenemos nuestra charla de pastores, que ha sido una bendición el estar compartiendo sobre este tema. Te animamos a que continúes conectándote y que podamos seguir creciendo en la palabra. 8 de la noche, miércoles, tenemos nuestra charla de pastores. Y el día jueves, recuerda también, día jueves, 8 de la noche, tenemos un tiempo muy especial de adoración, de alabanza, de oración, de estar en la presencia de nuestro Dios. Y también quiero decirte que tenemos un invitado muy especial que seguramente va a ser una bendición el que él pueda estar compartiendo con nosotros. Sabemos que es un hombre de Dios, un hombre que ha tenido un tiempo de ministerio, de trabajo, y sabemos que Dios usa su vida grandemente. Así que te invitamos para que el día jueves estemos allí dispuestos en nuestro corazón para ser alimentados por la palabra también. Dios te bendiga en este tiempo y sabemos que será una bendición. Asimismo, quiero agradecer la oportunidad que hemos tenido como iglesia de poder traer esta ofrenda, estos diezmos. Ha sido una bendición para cada uno de nosotros y sabemos, Señor, sabemos, mis hermanos, que Dios ha bendecido a cada uno de nosotros. Sabemos que en esa provisión ha traído a cada uno pues siempre ese sustento, siempre esa oportunidad a nuestras vidas. Y en esa misma disposición sabemos que hemos traído esa ofrenda, estos diezmos. Agradecemos esa fidelidad que has tenido para con Dios. Y en esta hora vamos a orar. Quiero orar por ti, por cada familia. Quiero orar por tu economía. Quiero orar por cada una de las cosas que Dios nos ha permitido durante este tiempo. Y la fidelidad que has tenido para con nuestro Dios, el poder estar trayendo esta ofrenda, estos diezmos. Así que yo te invito a que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, agradecidos por tu amor y tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, donde hemos podido adorar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nos has concedido un día más de vida y la oportunidad de poder estar en tu presencia. Gracias, Padre, en esta hora queremos bendecir cada familia, cada hogar, cada trabajo, cada alacena, Señor, cada provisión que tú has dado a cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que tú sigas bendiciendo a tu iglesia, a la familia Transformación y Vida. Gracias por su corazón, gracias por su fidelidad. Gracias, Señor, porque ellos han dispuesto siempre su corazón para poder traer esta ofrenda, estos diezmos, y te damos gracias por ello, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tú los bendigas abundantemente, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Quiero invitarte en esta mañana para que podamos disponer nuestro corazón y podamos hoy estar receptivos.
Sé que Dios tiene una palabra, sé que Dios ha estado hablando a nuestras vidas y quiero invitarte para que allí en compañía de tu familia podamos tomar este tiempo y juntos podamos ser ministrados a través de la palabra. Así que yo te invito en esta hora para que traigas allí a tu familia, te juntes, traigas tu Biblia, porque vamos a usar varios pasajes que encontramos en ella y vamos a escudriñarlos, vamos a aprender de la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarte para que podamos ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Ese es un pasaje que hemos leído en estos días y sabemos que Dios está hablando a través de su palabra. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: por tanto, Cristo en verdad nos ha hecho libres. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo en la ley. Repito, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha hecho libres. Ahora asegúrense de permanecer libres y no esclavizarse de nuevo. Encontramos dos aspectos importantes en este pasaje. Uno de ellos es la libertad. Y creo que es el regalo más grande que Dios nos haya dado. Esa libertad es una bendición tan hermosa, tan maravillosa, que si nosotros logramos discernir y entender, nuestra vida puede cambiar de una manera radical, 180 grados literalmente, cuando podemos valorar esa libertad que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Pero el siguiente pasaje dice que nos tengamos que asegurar, que cuidemos, dice, de no caer nuevamente en esa atadura, en esa ligadura, en esa esclavitud. Así que si por un lado Dios nos ha dado ese regalo de libertad, por el otro lado Dios nos dice: cuídalo. Cuídalo de no volver a caer. Y es cuidar esa salvación, es cuidar ese regalo de Dios, es cuidar lo que Dios nos ha dado. Mira, viene a mi mente algo que de verdad es interesante, este ejemplo que quiero compartir contigo. Si alguien te da un regalo de verdad valioso, un regalo que a ti básicamente no te costó nada, un regalo que en el corazón de esta persona ha dispuesto darte, y es un regalo de gran precio. Y ese regalo que tú has recibido pensando que fuera a ser un regalo material, en especie, y simplemente tú vas y lo botas, lo abandonas, lo dejas, no solo no aprecias el regalo, sino que también no disfrutas del regalo, pero también aún más no cuidas ese regalo para seguir disfrutando de ese regalo. ¿Sí es claro esto? Es como en alguna ocasión me llegaron a regalar algo que para mí fue tan importante, significó tanto ese regalo, que cada vez que yo lo tengo, lo observo, trato de cuidarlo, lo uso, es una bendición para mi vida. Y entonces siempre para mí ese regalo no solo es de gran valor, sino también de gran utilidad. Y entonces lo que hago es cuidarlo para que ese regalo pueda permanecer de la misma manera en esa buena condición para seguir siendo de bendición para mi vida. Así que de la misma manera la palabra de Dios nos habla en el terreno espiritual exactamente lo mismo. Dios nos ha hecho libres y ahora el Señor nos dice: ese es un regalo que yo te he dado. Y en ese regalo nosotros ahora vamos a cuidarlo, dice la palabra del Señor. Vamos a atesorarlo de tal manera que ese regalo pueda ser esa bendición para cada uno de nosotros. Ahora bien, el diablo sabe de ese regalo. El diablo sabe que Dios nos ha dado esa libertad. El diablo sabe que Dios ha bendecido nuestra vida, y entonces la tarea de él es atarnos nuevamente. La tarea de él es una vez más volvernos a llevar de donde
Dios nos había sacado. Por eso la palabra de Dios dice: cuida. Cuida de no volver a caer. Cuida de no volver a estar en la condición en que te encontrabas tiempo pasado. Porque el enemigo eso es lo que va a hacer, volver a esclavizarte. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. No te pido, hablando Jesús al Padre en su oración, dice que los quites del mundo. No te pido, Padre, que los quites del mundo, dice Jesús, sino que los protejas del enemigo, que los guardes del enemigo, que los cubras del enemigo. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros somos vulnerables, ciertamente nosotros sin Dios somos debilitados, sin Dios no avanzaríamos, fácilmente volveríamos a caer. ¿Qué es lo que nos sostiene en esa libertad que Dios nos ha dado? Es Cristo. Es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios, es esa cercanía que tenemos para con Él, es la oportunidad que tenemos para poder caminar y sostenernos en esa libertad. Por eso Jesús oraba al Padre y les decía: guárdalos, protégelos, cúbrelos, no los quites de este mundo. Tenemos que estar aquí y sabemos que tenemos un propósito en esta tierra como hijos de Dios. De tal manera que el punto es que cada uno de nosotros tenemos que mantenernos siempre en esa libertad que Dios ya nos ha dado. Así que el enemigo, el diablo, siempre buscará la forma de poder otra vez esclavizarnos. Y una de las cosas que él ha hecho, creo que por siempre, es una de sus estrategias que casi por lo regular le funciona. Y es el engaño, la mentira. Esa es una arma favorita del enemigo y la palabra así lo describe como el engañador, como el mentiroso. De tal manera que eso hace que pues podamos llegar a caer en ese engaño, que podamos llegar a caer en esa mentira que el enemigo trae a nuestras vidas. Mira, una de las cosas que a veces el enemigo siembra en nuestro corazón es pensar que ahora que soy libre, bueno, ahora Dios me ha dado libertad y ahora, bueno, ya puedo vivir sin reglas, puedo vivir una vida sin Dios, puedo vivir una vida sin responsabilidades. Bueno, eres libre, haz lo que quieras, tienes libertad, no que Dios te dio libertad, haz lo que quieras. No es así. No es así, no es de esa misma forma en que Dios lo describe, esa libertad. Cuando nosotros elegimos el camino equivocado, caemos en esclavitud. Ojo con esto. El enemigo siempre va a querer engañarnos. Siempre nos va a mostrar algo que parece bueno. Me parece muy interesante esta reflexión que viene ahorita a mi mente. Yo no sé si tú te has fijado, pero cuando el mundo te anuncia algo para capturar tu atención, ¿qué te propone? Cuando anuncia el tabaco, el alcohol, bueno, hoy que está de moda la legalización de las drogas, principalmente la marihuana. Cuando te anuncian este tipo de cosas, ¿cómo te lo proyectan? ¿Cómo te muestran todo esto? Bueno, simplemente te lo muestran como algo bueno, no pasa nada. El alcohol, ¿cómo te lo presentan? Las fiestas, la alegría, el gozo, te sientes libre, te sientes esto, wow, qué fabuloso. Cuando te drogas, cuando tomas, cuando esto, lo otro, bueno, fabuloso, te muestran esa parte. ¿Por qué no te muestra las consecuencias de eso? ¿Por qué no te muestra hogares rotos por las drogas? ¿Por qué no te muestra los hombres y mujeres en el hospital muriendo de cáncer pulmonar por el tabaco? ¿Por qué no te muestra familias rompiéndose en sus matrimonios por infidelidades, por muchas cosas que se dan? ¿Por qué no te muestra eso? Te muestra la parte que puede ser atractiva visual. Y ese es el gancho que va a utilizar siempre. Así que, ojo con esto.
Cuando elegimos el camino equivocado, vamos a caer nuevamente en esclavitud. Vamos otra vez a caer en el engaño de Satanás. Por eso es importante ser guiados por la palabra de Dios. Es importante entender que Dios ha traído libertad a nuestra vida de ese mundo de pecado, de ese mundo de maldad, de obscuridad, y nos ha traído a un nuevo mundo, a un mundo de luz, de bendición. Y en ese nuevo mundo, Él nos enseña a vivir en ese mundo. Tú ya has vivido antes de conocer a Cristo en ese mundo de pecado. Y quizás no haya cosa que puedas descubrir nueva. Pero cuando vienes a Cristo, vienes a un mundo que no conoces. Y en ese mundo nuevo, de bendición, de luz, de libertad, es allí cuando ahora Dios nos enseña a vivir en ese mundo de libertad, para no caer nuevamente en la vida que teníamos tiempo atrás. Así que de esta manera es importante ser guiados por la palabra de nuestro Dios, para no caer nuevamente en la esclavitud. Repito, el diablo es tan sutil que sin darnos cuenta, caemos muchas veces en el engaño. Es tan sutil presentar tantas cosas que él va a utilizar incluso aún las cosas que Dios haya hablado a tu corazón para desvirtuar, para desviar, para mostrarte algo diferente. Mira, lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo del 3 al 6. Vamos a leer estos versículos. Génesis, capítulo 3, versículo 3. Dice: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer, dijo Dios. No debemos comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Esa es la instrucción de Dios para Adán y Eva. Esa fue la indicación de parte de nuestro Dios a sus vidas. Pero la respuesta del enemigo, viniendo a seducir, viniendo a desviar lo que Dios había dicho, dice: no morirán. No le crean, en otras palabras. No le crean. No le crean lo que él está diciendo. No van a morir. Respondió la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Mira, esto es interesante. La mujer, Eva, quedó convencida. Le creyó más al diablo que a Dios. ¿Te das cuenta esa sutileza? Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Quizás lo que antes no había observado, ahora empieza a fijar sus ojos en él. Oh, creo que sí, creo que esto no es lo que Dios había dicho, creo que me parece muy interesante este fruto, mira qué delicioso es, yo no sé por qué Dios no lo prohibió, mira, yo creo que tienes razón en lo que me estás diciendo, no es tan malo, creo que no hay problema, creo que ni siquiera va a ser lo que Dios nos dijo, que vamos a morir. ¿Cómo va a ser posible esto? Si esto se ve tan bien. Es como recordarte el ejemplo anterior. Tú no puedes imaginar lo que al final va a suceder en tu vida cuando el enemigo quiere engancharte en una mentira. Parecía delicioso. De tal manera que entonces, dice la palabra que comieron, tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió.
Qué tremendo es esta parte. ¿Por qué? Porque podemos ver precisamente cómo el enemigo viene a seducir, a engañar a Eva, y ella se inclina más por lo que el enemigo le dijo, por lo que el diablo le dijo, que lo que Dios había hablado a sus corazones. Y esto parece algo que pudiera pensarse que quedó en el pasado como un hecho, pero hasta hoy día está sucediendo de una manera continua. Dios nos dice una cosa, Dios nos habla y nos da una indicación en su palabra, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos otra. Vamos y caemos muchas veces en lo contrario a lo que Dios nos está diciendo. Otra de las cosas importantes que podemos ver en este pasaje es cómo podemos ver esa desobediencia. No solamente le creyó al diablo más que a Dios, sino desobedeció a la palabra que Dios había dado. Un tercer aspecto que podemos ver también, ¿qué fue lo que motivó a Eva? ¿Qué fue lo que la desvió para desobedecer a Dios? Fue interesante el comentario que el diablo hizo. Y les dijo, van a ser como Dios. Van a ser como Dios. Y esto siempre, mira, para el ser humano, el poder, el querer tener el control, el querer conocer y saber, el tener esa capacidad de poder ir en esa forma, de poder tener esa como autonomía, es tentadora. Es tentadora porque era pensar en simplemente no tengo que obedecer a Dios. Si yo voy a ser como Dios, ahora no voy a tener la necesidad de obedecer a Dios, voy a conocer el bien y el mal, yo sabré qué hacer y qué no hacer. Ahora ya no voy a depender de Dios. Y esto es interesante porque vemos cómo el enemigo va nuevamente tejiendo esa telaraña, va engañando nuestra vida de tal manera para que podamos llegar a un punto de claudicar, de desobedecer, de desviar nuestra atención y nuevamente caer en esa atadura o esclavitud que el enemigo está trayendo o manejando a la vida de cada uno de nosotros. Recuerda que la desobediencia es un pecado que te separa de Dios. La desobediencia es un pecado que te separa de Dios. Vamos a un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34 al 36, dice: Jesús contestó, les dijo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo nos hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesús hablando a cada uno de nosotros. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ojo con esto. Y un esclavo no es un miembro permanente de la familia. Un hombre que está atado no puede avanzar, no puede ser parte de algo. Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si Jesús nos ha hecho libres, ustedes son verdaderamente libres. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y me llamó mucho la atención cuando leía este pasaje, la época de los esclavos. Cuando ellos eran vendidos
había hombres que iban a los lugares donde podían comprar a un esclavo. Fíjate, este detalle es interesante. ¿Recuerdas que hubo en generaciones pasadas un tiempo donde los hombres de color eran esclavizados principalmente? Y eran seleccionados por edad, por hasta capacidad física, por sexo y salud. Y en esa condición los presentaban en los mercados, literalmente, donde vendían a estos hombres y mujeres y niños adolescentes. Así que cuando estos esclavos eran expuestos a la venta, venía un hombre más o alguien más a comprarlos. Y pagaban un precio por ese hombre. Y ese hombre era libre, entre comillas. ¿A qué me refiero? Es decir, ese hombre dejaba de ser esclavo del que lo estaba vendiendo. Pero el que lo compraba ahora era esclavo del que lo había comprado. ¿Qué pasaba en la vida de este hombre? Simple y sencillamente no dejaba de ser esclavo, ¿te das cuenta? No dejaba de ser esclavo, era esclavo del primero que lo vendió y después era esclavo del que lo compró. Pero su vida no cambiaba, su vida seguía siendo de esclavo. Ahora, ve esta comparación tan interesante. Jesús paga un precio por cada uno de nosotros. Él en la cruz muere por ti y por mí. Y paga ese precio. Y ese precio paga el costo de nuestra esclavitud. Nos hace libre de pecado, nos liberta, nos da dones, nos da salvación, nos da vida eterna, nos hace sus hijos de nuestro Dios. Bueno, una cosa tan especial, tan maravillosa de parte de nuestro Dios, que allí nos da esa libertad plena, donde somos libres de todo lo que el mundo había atado en nuestra vida, el pecado, la maldad, la miseria, la pobreza, tantas cosas que el mundo había hecho en nuestras vidas. En esa esclavitud vivíamos antes de conocer a Cristo, pero a Cristo nos ha hecho libres. ¿Qué pasa ahora? Ahora en esa misma libertad se rompe toda atadura y ahora Dios nos da algo que se llama libre albedrío. Y es interesante esto. Dios bendice nuestras vidas y simplemente nos ha dado todo y ha proveído todo por amor. Por amor, solo por amor, porque nos amó de una manera tan especial, nos ha hecho libres y nos da esa libertad. Ahora somos libres. Pero la palabra de Dios nos habla que en esa libertad que Dios nos ha dado sucede algo muy interesante. Mira, cuando tú amas a alguien, cuando tú sabes lo que esa persona ha hecho por ti, entonces tú vas en esa respuesta, tú entregas tu vida por amor. Ya no de una manera forzada, ya no una manera sintiéndote, bueno, ahora Él me compró y ahora le pertenezco a Él y bueno, pues hoy tengo que estar con Él, como sucedía con los esclavos. No, Dios nos ha dado libertad y te ha dejado elegir. Después de que te ha hecho libre, decides tú buscarlo, decides tú servirle, decides tú obedecerle, decides tú permanecer con Él solo por gratitud, solo por amor, solo por valorar lo que Cristo hizo en la cruz, porque te amó de tal manera que no vio nada en nosotros, solo por amor, solo por amor. Y mira, encontramos algo que me llama mucho la atención en Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, dice la palabra: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban de camino,
quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo Jesús a este hombre, tu fe te ha sanado. ¿Qué vemos en este pasaje? Algo maravilloso de verdad. ¿Qué hizo Jesús en estos 10 hombres? A los 10 les dio libertad, ¿te das cuenta? A los 10 los sanó. A los 10 les dio la oportunidad de empezar una vida nueva. Y en esa libertad que Dios nos da, nos deja en esa libertad. Y cuando nosotros venimos a Él, entregamos nuestra vida a Él, rendimos nuestra vida a Él, le servimos como este hombre que regresó, solo por gratitud, solo por amor, solo por darse cuenta que Jesús había dado esa libertad a su vida, Él quiso permanecer en Él. Esa es la gran diferencia. Esa es una hermosa bendición. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, cuando tú y yo le servimos, cuando tú y yo le adoramos, cuando tú y yo nos congregamos en la casa de Dios, cuando tú y yo estamos allí buscando adorar y agradecer a nuestro Dios, no es porque nos sintamos comprometidos con Él, simplemente es porque le amamos, porque valoramos lo que Él ha hecho en la cruz por ti y por mí sin merecerlo, porque estábamos en esclavitud. Y al venir a Él en esa libertad que nos ha dado, nos ha dejado. Yo he pensado muchas veces, yo digo, Dios, ¿qué no sería más fácil que tú obrares en cada corazón, en cada vida? Y que de alguna manera todos, de una manera así, espontánea, todos viniéramos a adorarte, a servirte, y que nadie se apartara de ti, y que todos buscáramos de ti, y que todos camináramos en tu presencia, y que no hubiera nadie que claudicara, todos estuviéramos en tu casa, todos te sirviéramos. ¿Qué no sería más fácil que Dios hiciera en nuestra mente algo que produciera esto para hacer de esta manera? ¿No te has puesto a pensar esto? Yo lo he pensado muchas veces. Pero sabes, Dios no quiere nada forzado. Dios no quiere nada que de alguna manera tú te sientas comprometido, presionado, obligado. Él quiere que después de ser libres y después de haber hecho todo por cada uno de nosotros, nosotros vengamos como este hombre, el único hombre de estos 10 que fue liberado, que fue sanado y que pueda venir en esa libertad que Dios nos ha dado, en esa libertad que Dios nos ha dado, donde no se rompe esa libertad que Dios nos ha dado, podamos venir y rendir nuestra vida a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, ahora te pertenezco a ti, porque te amo y porque quiero estar en tu presencia. Esto es maravilloso. Algo más que podemos ver es cómo el enemigo puede atar nuestra vida, incluso en una religiosidad. A veces conocemos a Dios, a veces conocemos la palabra y tenemos un caminar con Dios, pero en ese proceso, en algún momento, Dios obrando en nuestras vidas, Dios manifestándose, caminamos, avanzamos, crecemos, pero llega un momento donde el enemigo empieza de una manera sutil a desviar nuestra atención, a desviar el propósito de Dios, y en algún momento caemos en una atadura de religiosidad, creyendo que lo que estamos haciendo es correcto. Dejamos de ser sensibles a la voz de Dios, dejamos de ser sensibles al Espíritu Santo y solo nos guiamos por dogmas, por prácticas, por cosas religiosas. Y esto le pasó a Saulo de Tarso. Tú conoces el pasaje. Este hombre, Dios lo liberó de esa religiosidad.
de esa forma equivocada de percibir las cosas de Dios, y lo llevó al propósito de Dios. El propósito de Dios en la vida de Saulo era algo tan increíble y maravilloso que este hombre, fíjate, allí te das cuenta, este hombre, después de valorar, de darse cuenta dónde estaba atado en esa religiosidad, en esa forma equivocada de hacer las cosas, en tener una mente desviada de lo que Dios quería realmente a la vida de él. Cuando él entendió todo esto, mira, él simplemente rindió su vida increíblemente. Vivió para Cristo y estuvo dispuesto a pasar y a vivir todo cuanto fuera necesario. Lo importante para ser libres de todo pecado, de toda atadura en nuestras vidas, es algo que Dios nos ha declarado a través de su palabra. Seguro tú estás pensando, bueno, ¿yo cómo puedo ser libre de esto, aquí, allá? No sé, algo que haya en tu corazón, en tu vida, y que estás pensando, ¿cómo puedo romper esto? ¿Cómo puedo ser libre? Hay algo que no me deja. Mira, la palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si en algún momento caemos, si en algún momento erramos el camino, si en algún momento volvemos a estar en una atadura en nuestra vida, el Señor dice, mira, solo levántate, confiesa, declara, dispón tu corazón para poder estar en una actitud de arrepentimiento y dispuesto a apartarte del pecado una vez más. Y dice el Señor que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez más, mostrando Dios su amor y su misericordia para con nosotros, y una vez más rompiendo las cadenas y ataduras, y una vez más dándonos esa libertad en Cristo. Pero hay algo que tenemos que hacer de una manera cotidiana. Tenemos que estar siempre alertas. El libro en Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Sométanse a Dios. ¿Cuál es la clave? Si nosotros nos separamos de Dios, si dejamos de estar como pámpanos pegados a la vid, vamos a caer. El enemigo va a venir y va a engañar y va a atar y va a esclavizar nuestra vida nuevamente. Descuidamos. Por eso el Señor dice, cuiden de no volver a esclavizarse. Cuídense. ¿Cómo cuidarnos? Sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos a Dios. En esa libertad que Dios nos ha dado, ahora venimos a Él, caminamos con Él, estamos con Él para poder resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. ¿Por qué caemos fácilmente? ¿Por qué en algún momento nos debilitamos? Porque dejamos de tener esa conexión con Dios. Tristemente, esta pandemia ha dañado, ha afectado esa cercanía para con Dios como iglesia, porque a veces si no tenemos esa oportunidad de congregarnos, de mantener una actividad como iglesia, si no tenemos una actividad como lo que cotidianamente teníamos, habrá quienes puedan desanimarse, habrá quienes se distraigan, habrá quienes se aparten y dejen de orar, dejen de buscar, dejen de conectarse en las transmisiones de internet, empiece una distracción y esto nos lleva entonces a no estar en esa presencia de nuestro Dios para poder resistir al enemigo. Así que es necesario día a día mantenernos libres del pecado. Algo más que quiero compartirte para terminar.
El diablo, en esa forma de engañar, va a usar también la parte emocional para dominar nuestra vida, para querer volver a tomar el control de nuestras vidas y que nosotros a su vez perdamos ese control. En Génesis capítulo 4, versículo 3, encontramos este pasaje. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. Pasó el tiempo, dice la palabra, y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín. Fíjate bien aquí, ¿qué pasó en esa parte donde en esa emoción, en esa parte interior de Caín, en ese estado emocional, se sintió muy molesto? Enojado, porque vio que la ofrenda que había llevado a Dios no le había sido del agrado. Esto le molestó mucho. Y luego dice la palabra que en su rostro se le veía ese enojo que tenía. Estaba enojado, estaba molesto. Entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? ¿Por qué estás tan triste y enojado? Mira cómo el enemigo va a trabajar en el área sentimental, emocional. Cuando alguien te hace algo, cuando alguien manifiesta una inconformidad contigo, cuando alguien te muestra algo que para tu forma de pensar o de ver, no sé, te incomoda, eso empieza allí a mover tus emociones y obviamente trae reacciones. Y entonces Caín se encontraba triste y enojado y molesto, pero la palabra de Dios le dice: mira, si haces lo correcto, siempre te aceptaré. Qué tremendo. Es decir, Dios no había aceptado la ofrenda de Caín porque él no había hecho conforme a lo que Dios les había pedido, conforme a lo que Dios había establecido para presentar ofrendas hacia él. Por lo tanto, dice: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. No te dejes dominar por él. ¿Qué estaba pasando? Que en ese momento entró en el corazón de Caín ese enojo, y el enojo es pecado. El enojo es pecado, dice la palabra. La tristeza, la amargura, el dolor que había en él produjo una reacción de tal manera que entonces controló en ese momento la vida de Caín. Y Dios le decía: no te dejes dominar por él. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar siempre para no caer en esas ataduras es mantener ese dominio propio. ¿Cómo hacerlo? Solo estando sometidos
solo estando en unidad, en comunión, en relación con nuestro Dios. Todo lo que nos domine, seremos esclavos de ello. Todo lo que nos domine, seremos esclavos de ello. 1 Corintios 6, 12 dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí. Recuerda, Dios nos ha dado libertad. Dios nos ha dado un libre albedrío. Pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso, no permito que nada me domine. Qué tremenda palabra del apóstol Pablo hablando a los corintios. Ciertamente todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Si tomamos decisiones equivocadas, vamos a tener consecuencias equivocadas y vamos a ser atados nuevamente al pecado y a consecuencias que traiga a nuestras vidas. Y esas ataduras que vienen a nuestra vida pueden ser de diferente forma. Mira, hay quienes están atados a una enfermedad física y espiritual. A una enfermedad física y espiritual. Ciertamente hay enfermedades, sí, pero yo no me voy a sentir atado, que esa enfermedad me domine, donde yo tenga una actitud, un estado emocional, donde me lleve a un punto de tristeza, de amargura, de dolor, de resentimiento, porque estoy enfermo. No. Sabemos que la enfermedad ha sido derrotada en la cruz y puedo levantarme en esa autoridad y declararme sano y caminar en ese gozo y en esa libertad de parte de Dios, porque somos sanos en Cristo Jesús, en ese nivel espiritual. De la misma manera, a veces hay quienes en esa pobreza económica, a veces no tienen los recursos. De la misma manera caen en esa esclavitud. ¿A qué me refiero? En una actitud de menosprecio, en una actitud de sentirse menos, en una actitud de sentirse esclavo, es decir, yo no voy a salir de esto, no voy a poder avanzar, mira mi pobreza, mira mi necesidad, y entonces ahí te sientes atado y esclavizado. No, Dios nos ha bendecido con las riquezas del cielo, dice el Señor, pero es necesario que nosotros las podamos creer, que nosotros podamos tomar esa bendición de parte de Dios. A veces hay problemas emocionales, problemas mentales que ahí están en tu mente dándote vuelta, vuelta y vuelta, y eres un esclavo de esa mente porque solamente estás pensando cosas negativas, solo estás pensando lo malo, y es allí donde el enemigo está viniendo a querer atar nuevamente tu vida, tu corazón. Y no logramos tener una vida plena en Cristo Jesús. Gálatas 5:1, termino con el pasaje que iniciamos. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Es poder entender que hoy mi vida ha cambiado, mi vida ha sido transformada. Mira, en estos días reflexionaba en esto. ¿Te puedes imaginar si tú estás en una necesidad extrema económicamente, en una situación difícil, complicada, y viene alguien que conoce tu necesidad? Viene alguien que conoce tu necesidad, un hombre rico, millonario, con todas las posibilidades económicas. Viene y te mira y te dice, mira, yo he visto tu necesidad, pero mira, ¿qué crees? Ten aquí en tus manos, tienes esta tarjeta de débito. Acabo de hacer un depósito en esta cuenta millonaria. Acabo de hacer una cuenta en esta tarjeta millonaria. Acabo de depositar millones en esta cuenta. Ten, he visto tu necesidad y quiero bendecirte, ayudarte. ¿Te puedes imaginar eso? Eso sería súper extraordinario, ¿no te parece? Y tomas la tarjeta, la ves y dices, ¡wow! ¡Qué bendición! Vas y la guardas en tu cartera. Y ahí traes la tarjeta de débito en tu cartera.
Y cada vez que abres la tarjeta solo traes 20 pesos. Solo traes 10 pesos, unas moneditas. Vas a comprar, vas a esto, vas al otro y simplemente dices, bueno, solo traigo 20 pesos. Solo traigo 20 pesos. ¿Qué puedo hacer con esto? Solo traigo unas monedas. ¿Qué puedo hacer con esto? Y solo te limitas a gastar esos 20 pesos. Solo te limitas a gastar esos 10 pesos. Y no piensas en algo más. No te imaginas, te olvidas, dejas esa tarjeta allí guardada. Y sigues viviendo tu vida como lo has hecho durante todo ese tiempo, en esa carestía, en esa necesidad, en esa carencia día a día de no poder ir hacia adelante. ¿Te puedes imaginar esto algo lógico? De la misma manera, Jesús nos ha hecho libres y nos ha bendecido con riquezas celestiales. Y nos limitamos solo a vivir una vida con limitaciones, una vida con ataduras, una vida con problemas donde no nos permite avanzar y crecer, cuando Dios nos ha dicho, tú eres libre. Créetela, tú eres libre. Pero es que no puedo. ¿Qué puedo hacer para romper lo que está atando mi vida? Decláralo, rómpelo, átalo. Apártate de eso que está dañando tu vida. Busca a Dios. Conéctate. Empieza a ser guiado por el Espíritu Santo y empezarás a caminar en esa libertad que Dios nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das. Y te ruego, mi Dios, que tú sigas obrando en cada uno de nosotros. Tu palabra es tan clara que tú nos enseñas que tú nos has hecho libres. Somos libres en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de sacudirnos, es el tiempo de quitar toda atadura, es el tiempo de derribar todo muro que se ha levantado, todo lo que hay en nuestras mentes, todo lo que hay en una vida cotidiana que no nos ha dejado avanzar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos declaramos en esa libertad que nos has dado y enséñanos, Señor, a disfrutar, enséñanos a caminar en una vida plena, Señor, verdaderamente caminando como hijos tuyos, Señor, testificando, declarando, Señor, que tenemos un Dios grande y poderoso. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos cada familia, cada hogar y declaramos esa libertad en cada uno de nosotros, Padre. Por Jesucristo nuestro Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, mis hermanos. Dios te bendiga. Les amamos de verdad abundantemente. Yo espero que esta palabra la puedas atesorar, la puedas comer, la puedas tener en tu corazón y puedas repetirla y puedas volverla a escuchar una y otra y otra y otra vez, porque allí Dios tiene mucho que nos tiene que hablar, enseñar, mostrar, revelar, para que podamos caminar en una vida plena, llena de su presencia, de gozo, de paz y libertad. Dios te bendiga, te amamos.